Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les propongo un episodio de la historia que les ayude a entender un poco más la realidad y de paso entretenerles. Este es un programa especialmente dedicado a chicos y chicas, estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también va dedicado a todas esas personas amantes del saber, a todas esas personas que tienen en sí un espíritu humanista y que siempre se están preguntando por el porqué de las cosas. Este programa también va dedicado a todos vosotros. Antes de empezar con el programa de hoy, te recuerdo que puedes seguirme en todas mis redes sociales si quieres estar al tanto de mis proyectos educativos. Puedes seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube. Bueno, te dejo todas ellas en las notas del programa. Empecemos con el programa. Vamos a hablar del Renacimiento, un tema que está muy chulo, un tema que es muy bonito, me encanta este tema por lo siguiente. Miren, el Renacimiento es sin duda alguna la época más optimista de la historia del hombre. Es la época en la que el hombre sueña con alcanzarlo todo, el hombre cree que es capaz de conseguirlo todo. Todo gira en torno al hombre, el hombre es considerado una obra perfecta. Es una época donde el hombre mira con optimismo a la sociedad y cree que es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Y eso me parece maravilloso, ¿verdad? En estos tiempos que corren, donde parece que solo abunda lo negativo y la tragedia y la crisis, en el Renacimiento hay un grupo de personas que van más allá y consideran que el ser humano es una obra de la creación perfecta. Eso es el Renacimiento y por eso es una de las épocas más optimistas de la historia del hombre. Una de las épocas más optimistas, yo creo que la época más optimista de la historia. Vamos a ver, ¿qué es el Renacimiento? Bueno, pues es esa época de la historia en la que se recupera la cultura grecorromana. Esto se da más o menos a lo largo del siglo XV en el centro de Italia, especialmente en Florencia. Sucedió que a lo largo de la Edad Media se había perdido la cultura de Grecia y Roma con la caída del Imperio Romano en el 475, y entonces durante 1000 años se pierde esa cultura de Grecia y Roma y a finales del siglo XIV y comienzo del siglo XV, poquito a poco, se empieza a recuperar esa cultura en el centro de Italia. Y hay una ciudad que es el epicentro del Renacimiento, hay una ciudad que da el pistoletazo de salida a este movimiento. Era la Nueva York del siglo XV, la Atenas, era como una Nueva York, una Atenas, era un París. Estamos hablando de Florencia. Florencia, en el siglo XV, en el centro de Italia, es la que da lugar a este movimiento tan fantástico y tan maravilloso que es el Renacimiento. Cuando decimos Renacimiento hablamos de la época. Hablamos de la época, esa época donde se recupera la cultura grecorromana. Pero dentro del Renacimiento tenemos que hablar de una cosa que es fantástica, que es el humanismo. El humanismo, ¿qué es el humanismo? ¿Quiénes son los humanistas? Pues miren, si hemos dicho que el hombre tiene fe en sí mismo, que el hombre mira las cosas con optimismo, el hombre es considerado una creación perfecta, es considerada una obra de la naturaleza maravillosa, una obra de arte en sí misma, y entonces el hombre tiene pasión por comprender al hombre. El hombre siente pasión y necesidad de entender al hombre y estudiar al hombre en toda su magnitud. Por eso hay un grupo de humanistas que empiezan a estudiar todas las áreas que atañen al ser humano. Se empieza a estudiar literatura, música, idioma, escultura, arquitectura, anatomía, todo aquello que ayudase al humanista a entender al hombre era susceptible de estudio. Por eso estos humanistas practican todo. Estos humanistas lo mismo esculpen, que pintan, que hacen un tratado de anatomía, que escriben una poesía, porque su pasión por abarcar todas las áreas del ser humano es inagotable. Y eso es el humanismo. El humanismo, esos son los que estudian todas esas áreas que atañen al ser humano. Y bueno, hemos dicho que el Renacimiento nace en Florencia y llama la atención lo siguiente, que es que Italia en el siglo XIV, en el siglo XV, era un ring donde luchaban todos contra todos. Italia se componía, era un mosaico de ciudades-estado, cada ciudad era un estado en sí mismo, y todos peleaban contra todos luchaban contra todos. Oye, y en ese contexto de lucha de todos contra todos, tiene lugar
el Renacimiento, la época más brillante de la historia del arte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues miren, parece que en ese contexto de pelea el ser humano encuentra su individualidad, encuentra su libertad y crece y se desarrolla y crea pues lo que creó, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el contexto político en el que se desarrolla el Renacimiento. Miren, a lo largo del siglo XIV, Italia se la disputaban dos grandes instituciones, dos grandes poderes. Por un lado estaba el papado, que controlaba el centro de Italia con sus estados pontificios, y al norte estaba el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues estos dos poderes se estaban peleando por controlar toda Italia. Y había una parte de Italia que apoyaba al papado dentro de esas ciudades-estado. Ojo, cuando digo Italia, Italia no existía como tal, ¿vale? Entiéndanme, hablo de Italia como un concepto, ¿no? Bueno, pues una parte de esas ciudades-estado de la península itálica estaban de parte del papado y se llamaban güelfos. Y otra parte estaban del lado del imperio y se llamaban gibelinos. Y luchaban dentro de cada ciudad-estado. Había facciones que apoyaban al papado y otras facciones que apoyaban al imperio. Y entre tanto, allá en el siglo XIV, pues ocurrió una suerte para la sociedad italiana, y es que el Papa abandona Roma y traslada su sede a Aviñón. O sea, deja la península itálica. Por otro lado, el imperio sucede que en el siglo XIV, a comienzos del siglo XIV, intenta ocupar Roma, intenta invadir Roma, pero fracasa su expedición. Así que el imperio dice, ya está bien, el emperador dice, ya no intento conquistar Roma, ahí se queda. O sea, que a comienzos del siglo XIV, el imperio y el papado abandonan la península itálica. ¡Premio! Las ciudades-estado se libran de estos dos poderes. Y ahora que se han librado de estos dos poderes, ¿qué hacen? Pues se pelean entre sí. Algo muy propio de los italianos, también muy propio de los españoles. Empiezan a pelearse entre sí y compiten, por ejemplo, Florencia, que era güelfa, o sea, estaba de parte del papado, tiene una gran competición y una gran lucha contra Milán, que es gibelina, o sea, está de parte del imperio. Por ejemplo, Venecia, que era una república de comerciantes, compite con otra república que es Génova por ver quién controla el Mediterráneo. O sea, estas ciudades-estado están peleándose entre sí. Y esa pelea también es una pelea no solo militar, sino también ideológica. Y para ganar esa lucha ideológica, ¿qué es lo que hacen esas ciudades-estado? Contratan a los mejores artistas, a los mejores filósofos, a los mejores escritores. Compiten por ver quién tiene las mejores obras de arte, por ver quién construye la mejor catedral, los mejores cuadros, las mejores esculturas. Y en esta es cuando el artista se convierte en una estrella. Hasta entonces, a lo largo de la Edad Media, el artista no era un artesano, alguien que dominaba un oficio. Pero en esta competición por las ciudades-estado, por ver quién tenía las mejores obras de arte, se contratan, se rifan a los artistas. Eran como los futbolistas de la época. Hoy las ciudades compiten por ver quién tiene el centro comercial más grande o el estadio de fútbol más grande. No, pues en aquella época se competía por ver quién tenía la catedral más grande. Por eso había que tener a los mejores arquitectos y mejores escultores. ¡Qué fantástico! Es que me encanta. ¡Ay! Y bueno, tenemos que decir otra cosa magnífica, y es que en estas ciudades de estado los gobernantes eran comerciantes. Al contrario de lo que pasaba en el resto de Europa, que el resto de Europa, bueno, directamente en el resto de Europa, sencillamente no había ciudades, ¿vale? El resto de Europa estaba controlada por monarquías feudales y por familias feudales. Sin embargo, en Italia, los dirigentes de estas ciudades eran todos comerciantes. Y en concreto, Florencia está gobernada por una cancillería, por una señoría. Y en esta señoría se reunían representantes de los gremios, y entre los representantes de los gremios dirigían a un canciller. Y eso era el gobierno de la ciudad, la señoría, con el canciller al frente. Y esa señoría, repito, compuesta de representantes de los gremios de la ciudad. O sea, era algo, no podemos hablar de democracia como la entendemos hoy, pero sí era un gobierno con un grado de participación, por lo menos bastante más que lo que había en el resto de Europa. Había, entiéndaseme, había un cierto grado de democracia. Y en ese gobierno participativo es donde nace el Renacimiento. En esa ciudad gobernada por los comerciantes, ahí es donde nace el Renacimiento y se vuelve a colocar al hombre como el centro de la sociedad. Antes, en la Edad Media, el centro de la sociedad el centro del pensamiento era Dios. En la Edad Media hablamos de una sociedad teocéntrica, pero ahora
En el Renacimiento hablamos de una sociedad antropocéntrica, el hombre es el centro de todas las cosas. Y resulta que en esa Florencia, en esa república de comerciantes, en esa señoría que iban nombrando a cancilleres, resulta que nombran a un grupo de cancilleres que eran intelectuales. Ojalá, ¿verdad?, tuviésemos la suerte que tuvieron ellos en los tiempos que corren hoy día, ¿verdad?, tener políticos más intelectuales. Bueno, pues en la Florencia de esta época, de comienzo del siglo XV, eligen a políticos intelectuales. Por ejemplo, vamos a nombrar a dos que eran, dos fueras de serie, dos máquinas, dos frikis de Grecia y Roma. Tenemos que hablar de Coluccio Salutati, que gobierna en Florencia a finales del siglo XIV y comienzo del siglo XV. Y este hombre fue canciller de Florencia, y no solo fue canciller de Florencia y se dedica al gobierno de la ciudad, sino que también se dedica a la difusión de la cultura y del arte. Fue, por ejemplo, quien difunde las cartas de Cicerón, trae a traductores, trae a profesores de griego, de Oriente, de Bizancio, los trae a Florencia para que den clase de griego. ¿Para qué? Para poder traducir los libros griegos. O sea, fíjense, anda que si hubiese tenido Google Translator, este tío hubiese partido. Como no tenía Google Translator ni tenía diccionario de griego, ¿qué hace? Pues llama desde Bizancio trae a profesores de griego, con el fin de poder traducir los textos griegos que habían llegado, que quedaban de Grecia. Y luego, un sucesor de Coluccio Salutati, tenemos que hablar de Leonardo Bruni, que gobierna a comienzos del siglo XV. Y este tío era otro crack. No solo se dedica al gobierno de la ciudad, sino que escribe, por ejemplo, una historia de Florencia, escribe dos biografías de Dante y de Petrarca, traduce, tiene una ingente obra de traducción de textos de Grecia y Roma. O sea, estos políticos no solo eran gobernantes, sino que eran eruditos, eran intelectuales y sabían que el progreso de una ciudad, que el progreso de una sociedad depende en buena medida de la cultura, del nivel cultural que tenga esa sociedad. Estos ya se adelantaron varios siglos a los ilustrados, pero estos gobernantes ya tenían claro que la prosperidad de una ciudad iba en su cultura y en su erudición, y gran trabajo que hicieron por difundirla. Bueno, vamos a nombrar a tres grandes escritores precursores del Renacimiento. Tenemos que hablar de Dante, Petrarca y Boccaccio. Los tres, de una forma u otra, vinculados a Florencia. Dante, bueno, en esta lucha entre güelfos y gibelinos, lo exilian directamente. Tuvo que largarse de Florencia. Y este Dante le escribe a su amada y querida Beatriz, y ha pasado la historia por su famosa obra, que es la Divina Comedia, y también porque este fue de los primeros escritores que escribe en dialecto. Hasta entonces se escribía en latín. Pues no, este va y escribe en su dialecto, en su italiano, en la lengua que hablaba. Un discípulo sucesor de Dante, tenemos que hablar de Petrarca, a quien le escribe a su amada Laura de Noves. Y le escribe una serie de sonetos, y también destaca porque difunde las cartas de Cicerón. Este hombre, Petrarca, se dedica a viajar por Europa para buscar esas cartas y buscar esos documentos. Fíjense, estos tipos, qué obsesión, qué pasión por su labor. Recorre Europa para buscar esas cartas de Cicerón, y cuando las encuentra las traduce y las difunde. Y por último tenemos que hablar de un pillo que era Boccaccio, que en su obra El Decamerón nos cuenta cómo Florencia fue arrasada por la peste que se cargó a la mitad de la población de Florencia. Florencia pasó a comienzos del siglo XIV de tener 100.000 habitantes a tener a finales del siglo XIV la mitad, unos 50.000. Bueno, pues tenemos que decir que en los primeros tiempos del Renacimiento la inspiración era Roma. En Italia había más textos de autores latinos de Roma. Y por supuesto, es obvio, no hace falta explicarlo, se conocía bastante más el latín que el griego. Por lo tanto, la inspiración siempre fue Roma. Además, también hubo un autor griego que sí llegó a Roma en los primeros tiempos del Renacimiento, fue Aristóteles. Bueno, pues de repente empiezan a llegar, a comienzos del siglo XV, comienzan a llegar textos de Grecia. Empiezan a llegar textos desde Bizancio. Por ejemplo, un señor que se llama Guarino Guarini, era un señor bizantino que vino desde Bizancio a Florencia a enseñar griego. ¿De nuevo para qué? Para traducir los textos. Y trajo consigo obras de autores griegos. Y gracias a este señor que trae bajo su brazo obras de autores griegos, se empiezan a difundir
la obra griega, que hasta entonces solo estaban las latinas, bueno, pues ahora tenemos también la griega. Tenemos también que en el 1438 se celebra un concilio en Florencia para intentar reconciliar a la Iglesia de Oriente y de Occidente, que ya saben que fracasó. Bueno, pues aquellos bizantinos que llegaron a ese concilio de Florencia trajeron también consigo obras de griegos que tenían en su biblioteca. Así que ya tenemos más obras de griegos en Occidente. Y por último tenemos que decir que cuando Bizancio cae en 1453 y es conquistada por los turcos, los refugiados bizantinos vienen a Florencia y también se traen más obras de autores griegos. Entonces, gracias a estos acontecimientos, empiezan a llegar autores griegos y entre ellos destaca Platón. Así que a partir de ahora, los humanistas no solo miran a Aristóteles, sino que también se inspiran en Platón. Tenemos que hablar también de que por esta fecha la imprenta es el medio por el que se difunden todos estos escritos. Y bueno, tenemos que decir que esta república de comerciantes, esta Florencia que tenía un gobierno participativo, vira y cambia su forma de gobierno. Sucedió que en esa señoría, un señor que se llama Cosme de Medici tomó el poder y poco a poco, a través de su influencia, a través con su dinero, fue comprando voluntades, fue colocando en los distintos cargos a gente de su partido, a gente que le era afín. Así que Cosme de Medici acaba controlando todo el poder. ¡Ojo! Este hombre no dejó de proteger las artes, no dejó de ser un gran mecenas, no dejó de difundir la cultura. De hecho, construye la que se considera la primera biblioteca pública de la Edad Moderna, que es en el convento de San Marcos. El caso es que este hombre empieza a acumular todo el poder y se lo queda todo. Pues, que se queda todo el poder y le sucede su hijo, Pedro, que va de 1464 a 1469. A Pedro le sucede el gran Lorenzo el Magnífico. Y entonces se empieza a instaurar como una dinastía en Florencia. Ojo, y repito, toda esta gente, los Medici nunca dejaron de patrocinar la arte. Ahora, ya no dejaban participar a los demás. Entonces, ¿qué sucedió? Que los humanistas, como ya no podían participar en política, convierten su humanismo en un humanismo más filosófico. Miran más hacia la filosofía, influenciados también por la llegada de los escritos de Platón. Miran más hacia su interior, hacia un humanismo más introspectivo. El arte se convierte en un arte principesco, en un arte para la corte, ya que, insisto, Florencia ya no era una república participativa y como no podían participar en el gobierno, pues se dedican a estos humanistas a otras cosas, como ya no pueden hablar de política, pues hablan de otras cosas. Y bueno, para terminar, dos cosas, una reflexión. Por un lado, decir que cuando se termina la libertad en Florencia, ya a finales del siglo XV, con un monje que se llama Savonarola, que se convirtió, bueno, era una especie de inquisidor que instauró una república teocrática, un gobierno teocrático en Florencia y acabó con la libertad que había hasta entonces. Pues cuando se termina la libertad en Florencia, se termina el Renacimiento. Curioso. O sea, el Renacimiento nace en un entorno de libertad. Cuando esta no está, fuera Renacimiento. Y viene otra cosa que da bastante más rollo, que es el barroco. Y por último también quiero leer unos versos que siempre leo en clase cuando doy este tema de Garcilaso de la Vega, un humanista y renacentista, poeta renacentista español. Y decía Garcilaso de la Vega lo siguiente: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Repito, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Coged de vuestra alegre primavera. ¿Cuál es la alegre primavera? La alegre primavera es la juventud. Esa es, en nuestra vida, nuestra alegre primavera es la juventud. Y dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. ¿Cuál es el dulce fruto de la juventud? Pues él habla de la energía, de la belleza que se tiene cuando es joven. Cuando somos jóvenes, tenemos energía y somos guapos. Aunque algunos, si eres adolescente, me dirás, ¿qué estás diciendo? Si tengo 500.000 complejos. No. Con el tiempo verás que eres más guapo y guapa de lo que tú crees. Es así, cuando eres joven tienes energía, eres hermoso, tienes ganas de vivir. Pues eso es lo que dice Garcilaso. Aprovecha, tío, vive la vida. Vive la vida. Aprovecha el momento. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Ojo,
antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre es la cabeza y la nieve son las canas. Pero incluso para hablar de... Fíjate lo que te está diciendo. Aprovecha tu juventud porque te vas a hacer viejo. Pero incluso cuando te haces viejo, a la cabeza le llama hermosa cumbre y a las canas le llama nieve. Tiene un concepto absolutamente optimista y hermoso de la vejez. Eso es el humanismo, eso es el renacimiento. Una visión alegre y optimista de la vida. Y hasta aquí el programa de hoy, querido amigo, querida amiga. Espero que hayas disfrutado este programa tanto como yo haciéndolo. Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like en iVoox o 5 estrellas en iTunes. Te mando un fuerte abrazo y de corazón te deseo lo mejor de lo mejor. Te espero en el próximo programa.